pues compartes experiencia, compartes contacto, compartes formación, compartes recursos y se genera una sinergia de trabajo en el cual, bueno, pues cada uno va aportando su granito, cada uno en su negocio, en su especialidad, en su empresa, pero bueno, pues es una forma de crear pues esa sinergia que, pues, que no la tienes trabajando desde casa y estar dentro de pues en un espacio junto con otras empresas para tener la visibilidad. Ese es el espacio coworking. También en Francia está el cohomi, que es compartir el salón de casa, que parezca curioso, comparte los gastos de internet, de luz y de teléfono, pues algo para que salga el alquiler mucho más asequible. Eso es a grandes rasgos. Pero bueno, yo ya me callo porque el ponente y el compañero pues va a nos tiene que contar. Hola, buenas tardes. Yo soy Luis Miguel, soy aficionado a la fotografía y al vídeo. Entonces empecé con Manchacentro Innovat desde octubre de 2013 y me encargué de dar la difusión tanto en vídeo como fotografía. Entonces soy el encargado de la parte gráfica de... ¿Cuántos vídeos tenemos en el canal? 60 y tantos. 60 y tantos vídeos, algunos pues claro son charlas enteras, otros no, otros están reducidos porque luego los he editado y los he reducido. Lo que pasa es que empecé pues, con una cámara inferior a esta, con un portátil y sin programa de edición, con el mismo programa que traía YouTube en sus inicios para editar los vídeos, con eso lo hacía. Entonces ahora ya sí me dedico más profesionalmente a ello, soy colaborador de un diario digital y luego también reportajes en un blog que tengo que se llama Imagina la Mancha blogspot.com y ya es a lo que me dedico. Ya el ponente. Y ya por fin en la estrella invitada, broma, Nacho, formador, o sea, freelance informático, ¿vale? Freelance es, lo explicas tú, Nacho, ¿vale? Gracias. Freelance es la manera guay de decir autónomo. Ya está. O sea, soy un autónomo, trabajo en mi entorno técnico. Y bueno, pues como bien han dicho Jesús y Ángel, pues compartimos coworking, que al final es compartir la misma oficina. Cada uno en su ambiente, Jesús en el turismo, Ángel cuando aparece en sus movidas y yo pues en las mías, que es eso. Básicamente casi todo técnico, más centrado en desarrollo web y sistemas también orientados a web. Pero bueno, lo que me trae aquí es eso, pues que hablando un día con Ángel en el coworking, pues hay el tema del software libre, que es una cosa que yo no soy evangelista, ya lo veremos en un punto en el que quiero abrir debate, pero sí reconozco que es un cambio de paradigma en lo que es es un cambio de paradigma en lo que viene a ser el desarrollo de software cerrado, que es el que todos hemos conocido y que afortunadamente pues está cambiando. Un apunte acerca de la presentación, porque yo también he estado ahí, sentado, viendo presentaciones, y cuando el profesor mostraba una diapositiva solo texto y la leía, me dormía. O sea, lo siento. Como autor, pues he intentado hacer las menos posibles, pero me han salido un par de ellas, entonces disculpadme, por favor, si alguna diapositiva es todo texto y es muy farragoso de leer, ¿de acuerdo? Bueno, pues empezamos. ¿Con qué? Pues con definiciones, porque es como hay que empezar estas cosas. El software libre es todo software cuyo código fuente puede ser estudiado, modificado y utilizado libremente con cualquier fin y redistribuido con cambios y o mejoras o sin ellas. Vale, muy bien, muy formal. Todo esto se reduce en un asunto de libertades, que son 4. La libertad número 0, que es la libertad de usar el programa con cualquier propósito. Es la libertad de uso. La libertad de estudiar cómo funciona el programa y modificarlo adaptando a las propias necesidades. El estudio. La libertad de distribuir copias del programa, con lo cual se puede ayudar a otros usuarios. La distribución. Que a todos os sonará distribuir programas como una práctica pues un poquito alegal, pero que se hace. Y la libertad número 3, que es la libertad de mejorar el programa y hacer públicas esas mejoras a los demás, de modo que toda la comunidad se beneficie. Mejora. Esto lleva o sea, estas 4 libertades conllevan un paradigma superior, que es que requieren, las libertades 1 y 3 requieren acceso a código fuente, porque estudiar y modificar el software sin el código no es viable. Tal cual. Se me ha ido una. Vale.
Entonces, hay que hacer un poquito de historia, porque toda la informática empieza sobre 1950, 1970, esa época que podríamos llamar la prehistoria de la informática. Los ordenadores, las computadoras, eran sistemas cerrados, tenían un único propósito y era el fabricante el que proporcionaba el sistema operativo y los programas. Y esa compartición era libre, porque ¿quién tenía ordenadores en esos momentos? Pues departamentos de defensa, gobiernos, universidades cuando había, o las propias empresas que producían los computadores. Con lo cual, el software no se consideraba un producto, es más, era un añadido. Es decir, tienes el cacharro y toma esto para usarlo, pero que realmente no se diferenciaba nada del programa que iban a usar al final. No había diferencia entre el programa y su sistema operativo. Entonces, por lo general, todo el procesamiento, toda la creación de software era académica, no era profesional, no se buscaba el beneficio económico. Eran matemáticos, eran físicos, eran gente que tenía otras inquietudes. ¿De acuerdo? Aquí tenéis un ordenador de la época, que son las dos personas en la foto son Ken Thompson y Dennis Ritchie, pues un mainframe de los laboratorios de él. Cacharro ahí, bien. Pues eso, estas dos personas pues fueron pioneras en el desarrollo de Unix, que era un antepasado de Linux. Entonces ya veis, era un hardware caro, unas instrucciones poco amigables, que no se diferenciaban casi nada del código fuente, del código objeto. Unix proporcionaba una capa de abstracción sobre la programación directa, que la hacía más viable, más asequible, pero que realmente, ya os digo, que era muy poco diferenciable. De hecho, Dennis Ritchie fue el creador de C, el lenguaje de programación C. Entonces, bueno, lo bueno que tenía Unix era que era portable, es decir, las máquinas de este tipo aceptaban todas la misma versión de Unix y era técnicamente estable. Era hardware propio de la DEC, perdón, que no estaba por la labor de proporcionar software gratis. En este momento ya empezaban a cobrar. Con esto llegamos al gran nombre del software libre, que es Richard Matthew Stallman. También conocido por sus siglas de login, que es RMS. Lo que estamos hablando, académico, un físico de Harvard, hacker de laboratorio de inteligencia artificial, es decir, era una persona sueldo de la universidad que mantenía el sistema operativo de la casa en el laboratorio. Tenía varios trabajos sobre circuitos y reprogramación. O sea, es decir, era un tío que no era informático. Lo que pasa es que sabía mucha informática. Y vamos a hablar ahora del problema de la impresora. Que es que cuenta Stallman que en el laboratorio recibió una impresora donada por Xerox. Una impresora, ya veis qué impresora, con su propio ordenador, o sea, telita. Era un dispositivo en red utilizado por todos los usuarios. El papel se atascaba cuando se imprimía y no se avisaba al usuario. Pero es que no se avisaba al usuario y no se aceptaban más trabajos en la cola. Entonces se había una pérdida de tiempo. Los trabajadores se enviaban documentos a imprimir, el papel se atascaba y había que recogerlos, se encontraban el papel atascado y todos los trabajos posteriores en cola, sin imprimir. Bueno, pues Stallman decidió arreglar el problema pidiendo a Xerox el código fuente de los controladores de los drivers de la impresora. Para arreglarlo, sin pedir nada. Ojito, aquí está lo importante, nada a cambio. Simplemente la mejora del programa. Bueno, pues Xerox se negó. Si lo quería, Stallman tenía que firmar un acuerdo de no revelación y desarrollar el código bajo las condiciones de no divulgarlo. Y aquí es donde viene lo bueno. Stallman se negó. Y por sus santos abandonó el laboratorio y el empleo que tenía para desarrollar software libre y vivir de la venta de copias de ese software. Estamos hablando de 1980. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues que el 27 de septiembre de 1933 Stallman anuncia el inicio del proyecto GNU. GNU significa New is not Unix. Unas siglas recursivas, una tontería, pero bueno, el símbolo es un New. Eso, New is not Unix, que se puede pronunciar, según las palabras de Stallman, que se puede pronunciar de cualquier manera. La única pronunciación errónea es llamarlo Linux. Es decir, no se llama Linux, se llama GNU Linux. Entonces,
lo definió como un proyecto cooperativo para crear un sistema operativo completamente libre. Y esto es importante. Completamente significa que no se acepta, es decir, Stallman no lo acepta, ningún componente privativo. O se cumple la premisa o no es GNU. Y el kernel Linux contiene software privativo. El kernel GNU se llama HUR y no termina de funcionar establemente. Ya avanzaremos sobre esto. ¿De acuerdo? Para promover soporte logístico, legal y financiero al proyecto GNU, Stallman funda la Free Software Foundation. Todos los desarrollos de RMS y GNU pasan a ser propiedad de la Free Software Foundation, que ya tiene desarrolladores profesionales, pero la mayor parte del trabajo está realizado por voluntarios. Además, diversas empresas proporcionan desarrollo y comercialización de productos GNU con su soporte técnico. Y es eso, ¿no? Es arquitectura compatible con Unix, que son módulos individuales ya disponibles en 1990, es decir, con paquetería tipo sistema tipográfico TeX, entorno gráfico X Windows, editor de texto Emacs, que a mí me da urticaria, pues pongo de brrr, el compilador de GCC y el intérprete de comandos Bash. Eso es un sistema operativo. Perdón, no es un sistema operativo, son las utilidades de un sistema operativo. Falta el kernel. El kernel Linux. Pero eso es otra historia y ya la contaré. De acuerdo, he hablado de la persona. Stallman es una persona que ha quedado un poco clara, pero es que también hay un personaje. Está la persona y el personaje. Es muy controvertido, no es conciliador, sus ideas son arraigadas, no se baja del burro, es tozudo, no sé la palabra. Terco, gracias. Es muy terco. Entonces, si él dice algo, tiene que ser eso. Entonces, pues, palabras propias, pues eso, en referente a la libertad, pues no sé, las corporaciones las que domina la sociedad, cada avance o cambio tecnológico les brinda la oportunidad para restringir o maltratar aún más a los usuarios. Otros muchos programadores se encuentran de acuerdo con Stallman, es así, pero es que su manera de expresarse, su filosofía, el lenguaje que utiliza, las posturas morales, les hacen no apoyarle para nada. Y es algo que ya veremos que afecta un poquito a la definición del movimiento del software libre. Stallman tiene una posición no remunerada como investigador del MIT, pero realmente lo que hace es viajar por el mundo dando charlas. O sea, la charla de impresora os la puede dar él, puede venir a casa. Eso sí, no se va a alojar en ningún hotel, va a venir a la casa de uno de vosotros. Es una condición que pone. Perdona que te interrumpa, la dará descalzo. Y la dará descalzo también. Bueno, eso, ha declarado ser un ateo de ascendencia judía, niega ser un anarquista, pero a pesar de su cautela de algunas leyes y el hecho que ha defendido la privacidad de los usuarios y la revisión del software libre. Le tenemos en la foto disfrazado de San Ignacius, un santo de la iglesia de Emacs, y su aureola es un disco duro antiguo. O sea, el casco ese que tiene es un disco duro antiquísimo, pues se lo pone. Y se refiere a los teléfonos móviles como dispositivos de vigilancia y seguimiento. Ahí queda. El personaje, seguimos. Pues que se han hecho muchas bromas, muchas tiras, muchas... O sea, ya lo contaré, pero bueno, eso. O sea, la calle es Microsoft, así que ha tenido que ser así. Una noche de sangre. Bueno, pues es así. No navega. Y cuando navega, lo que hace es coge su portátil, lanza una petición con un programa de FTP, se lo descarga a su disco duro y lo lee desde su disco duro. Porque dice que no quiere ser conectado con su historial de navegación. Pues eso, su imagen y manía se ha vuelto un icono en la cultura hacker, aparecen tiras cómicas. La última noticia así gorda que ha salido en relación a él, pues en septiembre de 2019, pues con todo el tema de los escándalos de abusos y acoso de Jeffrey Einstein, un productor de Hollywood, pues él defendió a un amigo, tal, bueno, una historia muy sórdida de sexo infantil y pederastia, bueno, pues que lo favoreció, entonces pues lo favoreció, lo apoyó y renunció, o sea, cuando sale todo esto, pues renunció como profesor de MIT y ahora mismo pues está trabajando para que vuelva a ser un representante del software libre. Pero bueno, veáis que es un personaje. Vale. Software gratis contra software libre. No lo mismo. Es una coña, es una frase que se está haciendo mucho en todo el tema del software libre porque es libre como libertad, no como cerveza gratis. Es por la ambigüedad del término en inglés free. Entonces, pues
solo son usados dentro del software libre. Otros defienden el término open source. Y la principal diferencia es que el software libre tiene en cuenta los aspectos éticos y filosóficos. Y open source se basa únicamente en los aspectos técnicos. En un intento por unirlo todo, ahora mucho se está utilizando mucho la palabra FLOSS. Free, libre, and open software. Bueno, pues indistintamente también la comunidad que lo produce apoya. Vale. Por un lado tenemos la FSF. Por otro lado tenemos el software de código abierto, la OSI, Open Source Initiative. En 1998, pues otro señor llamado Eric S. Raymond, que volverá a salir, y otros pues deciden fundar una asociación que busca la mayor relevancia en los beneficios prácticos de compartir el software e interesar a las principales casas y a otras empresas de la tecnología en el concepto. ¿Qué es lo que pasa? Que se reconoce el beneficio cualitativo en el proceso de desarrollo de software, cuando los desarrolladores pueden usar, modificar y distribuir el código fuente del programa. Es decir, casi los mismos principios que la FSF, pero con una diferencia. Mientras la FSF parte de los principios éticos de compartir, o sea, compartir es bueno, la OSI lo que hace es que la excelencia técnica de compartir el código hace que sea bueno. O sea, es una dicotomía un poco rara, pero es, o sea, no sé si lo he expresado bien en el esquema, pero es como está trabajando esta gente. En fin. Vale, licencias. Esta es una diapositiva que me va a saltar muy rápido. Comparación en el examen. Epa, espera. Quieto. Ahí. Vale. Vale. Todas estas licencias y siglas y demás que veis es material de otra presentación, de otra charla, de lo que sea. Y Ángel, si quieres, llama a otro que yo no lo voy a dar. Porque esto es de abogados. O sea, es saber que existe un paraguas legal dentro del sistema de justicia de Estados Unidos, muy importante. Un sitio donde hay más abogados que médicos, ya me diréis. A que acudir en el caso de existir un problema. O sea, básicamente, tú haces un programa y lo licencias en alguna de estas. ¿Por qué? Para quitarte problemas. En caso de que haya un problema de autoría, un problema de lo que sea. Ya está. O sea, no os preocupéis. Pero ya os digo que esto es... Vale. Y ahora empezamos con la idea de olla. ¿Por qué? Porque el software libre tiene implicaciones económico-políticas. Pues es un competidor contra el centralismo de empresas y gobiernos. Es una forma de orden espontáneo o de anarquismo práctico. Es una forma de trabajo colaborativo, en un modelo de mercado en contraposición al capitalismo. Es decir, no se busca beneficios, se busca la colaboración y que salga el mejor producto posible. No tener un producto roto que haya que parchear continuamente, teniendo a un cliente secuestrado. ¿Veis por dónde voy, no? Es una economía de regalo donde el valor de una persona está basado en lo que está dado a los demás, sin que ocurra el valor monetario. Y algunos elementos consideran que todo debería producirse de esta forma y que este modelo de producción no se limita a reemplazar el modelo no libre de desarrollo del software. La cooperación basada en la libre asociación puede usarse y se usa para otros propósitos, tal y como escribir enciclopedias. Vaya una enciclopedia. Wikipedia es libre, pero es libre de dos maneras, porque los datos propios de la Wikipedia, las entradas de la Wikipedia, son libres. Pero es que el software, que se llama MediaWiki, te lo puedes descargar a tu ordenador, configurarlo e instalarlo y generar una enciclopedia de lo que queráis. Entonces, hay proyectos... Un inciso, Sí. y es que aquí en este centro, y hace unos años, no sé cuándo, también, si miráis en el canal, vino el representante de Wikipedia España, que hay una persona, y nos dio la charla similar a la de ahora. O sea, te lo quería decir, Nacho, para que veas que existe, y nos explicó lo mismo que es. Y gustó mucho porque la gente no se creía, porque casi todo vamos a Wikipedia a ver, no a editar, ¿a que sí? Pues cualquiera podemos editar, yo lo hago en clase con los alumnos. Y este hombre decía lo mismo, y era muy curioso cómo ellos revisan sus trabajos y tal, ¿vale? No, tranquilo. Y si queréis interrumpir, por favor, hacedlo, ¿eh? O sea, no, yo... ya os digo, he estado ahí y muchas veces es... Bueno, en fin. Hay proyectos de desarrollo por impulso gubernamental que utilizan software libre y proyectos de voluntariado en países de vías de desarrollo. Por ejemplo, me suena que el Ayuntamiento de Múnich
se pasó a software libre, ahorró un pastizal indecente, o sea, bueno, en licencias, o sea, una cosa bárbara. En fin, ya veremos. Vale. Lo vamos a lo importante, modelo de negocio. Todo esto que has dicho es muy anarquista, muy... malditos capitalistas. Bueno, muy bien todo esto. ¿Se puede sacar pasta? Hay que vivir. A mí no me dan los pañales de mi hija gratis en el Carrefour. Pues sí. El negocio detrás del software libre es la oferta de servicios adicionales al software. Personalización, instalación, soporte, donación, patrocinio o un elemento de responsabilidad social corporativa. En contraposición al modelo de negocio basado en licencias de código cerrado. Al final voy a hablar de 5 casos. Creo que eran 5. 5 casos de empresas con productos de software libre. Y han ganado dinero. Vale, un aspecto muy importante en todo el tema del software libre, y aquí me voy a poner, intento que la charla sea un poco amena, pero aquí me voy a poner muy serio, porque la seguridad es un asunto muy serio, porque la seguridad es siempre relativa. Entonces, la lógica dicta que si dispones del código fuente por un lado y de los conocimientos suficientes por el otro, todos los problemas son solucionables. Pues no, porque la comunidad o el creador o el mantenedor de un software puede colaborar en la resolución de problemas de seguridad. Pero el método usado de forma habitual es determinar cuántos fallos de seguridad no resueltos existen en cada uno de los productos. Entonces, por lo general, los usuarios de este método recomiendan que no sean usados productos que no suministren un método de solucionar fallos de seguridad. Es decir, todo el mundo usa Windows. Por favor, levantad la mano a los que usáis Windows. Perfecto. ¿Tenéis alguna manera de reportar fallos de seguridad a Windows? ¿Hay algún sitio público donde podamos decir, existen tantos fallos de seguridad? No. Esto es lo importante. Todas las herramientas de software libre tienen repositorios de software públicos con al menos control de versiones, herramienta de discusión, binarios, instaladores disponibles para descarga y ejecución y un método de notificación de fallos. Estamos hablando de seguridad. O sea, que podéis pensar que no es importante lo que se pueda filtrar de vosotros. Pero cuando, por ejemplo, tenemos el método tradicional de reportar de la seguridad tradicional, es siempre por oscuridad, que es mantener secreto el código fuente del software, mantener el secreto de los algoritmos y los protocolos utilizados, adopción de políticas de no revelación pública de información sobre vulnerabilidades. Un sistema se puede apoyar en esto, pero los propietarios y diseñadores creen que sus puntos débiles son muy difíciles de encontrar y los atacantes tienen muy pocas probabilidades de descubrirlos. Claro, hasta que se descubre. Entonces, el código fuente, esto es una noticia del 20 de junio de 2017. El código fuente de Windows 10 se filtró en la web. Yo veo estas cosas y a mí me entra un pasto. El reporte indica que el potencial para que los exploits puedan explotar esta información es limitado. Pues sí, ¿pero por qué? Porque no se ve muy bien, bueno, un desarrollador sacó un pantallazo de un comando que devuelve el tamaño de la copia de desarrollo, el número de carpetas y el número de ficheros que componen la copia de trabajo de Windows. Tenemos 4 millones largos de ficheros, casi 600.000 directorios y 581 gigas de código fuente. Esto no es código, esto no es seguridad por oscuridad. Esto es seguridad por aburrimiento. O sea, no vas a buscar nada ahí sin saber, sin entrar. O sea, entonces, el tema es que este modelo no es válido. O sea, para Microsoft sí, porque tiene dinero para pagarlo. Gracias. Bueno, podéis pensar, pues no sea tan grave. Pensad en la industria automovilística, todas las frecuentes y publicitadas llamadas a revisión. Esas son las que sabemos. Porque muchas veces cuando llevamos el coche al taller, enchufan la máquina, nos hacen una actualización del software y no nos hemos enterado. Pero es porque han encontrado fallos en otros coches que aplican a nuestro modelo. La industria médica. Hackeo de marcapasos. Y no es coña. Los marcapasos, tienes el aparato en sí, ya veis, la evolución de los marcapasos, pero hay aplicaciones para manejarlos, para aumentar el ritmo, para disminuirlo.
¿Os podéis creer que se utiliza Bluetooth? O sea, Bluetooth para esto. O sea, el Bluetooth, que es una cosa hiper hackeable. Bueno, en fin. Y luego, bueno, a mí me gusta el cine. Hay una peli de 2015 de Tony Scott que se llama Black Hat, que el protagonista es Thor haciendo el informático, que no me lo creo ni yo, pero bueno, que es eso, que un grupo de seguridad analista un hacker para averiguar quién está utilizando una herramienta desarrollada por él. Bueno, pues resulta que al final se muestran ataques a plantas nucleares, a mercados de valores y a empresas hidroeléctricas, de una manera bastante realista. O sea, que pensáis que es ciencia ficción, pero puede darse. Bueno, ya se ha acojonado. ¿Qué puedo hacer? Paranoia. La paranoia alarga la vida y los cementerios están llenos de tipos confiados. ¿Vale? Venga, vamos a bajar el tono. Venga, en serio. Hay que confiar, por favor, siempre en datos abiertos. Siempre. Es un tema también amplio que daría para otra charla que yo tampoco puedo dar porque no conozco tanto el mundo, pero los datos tienen que ser abiertos sí o sí. O sea, el INE, el Instituto Nacional de Estadística, tiene una herramienta muy buena para ver todo el censo, toda la información estadística del país. Pues eso mismo con el resto de instituciones públicas. Bueno, se está consiguiendo. Poco a poco, pero se está consiguiendo. Y recordar, tener siempre en mente que el secreto no garantiza nada. O sea, por favor, si estáis trabajando en informática, el secreto no garantiza nada. Decírselo a los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Palmaron porque pensaban que la máquina misma era inhackeable. Decírselo a Windows, que el hash de contraseñas de Windows es hackeable con un pincho. Me dejáis un ordenador y un pincho y os hackeo la contraseña. La biométrica, la contraseña y el acceso no es la panacea. O sea, cuando veis el móvil lo desbloqueáis con la huella dactilar o con la cara, no. Tenéis que desbloquearlo con la cara y encima un código. ¿Por qué? Porque la huella, la biométrica, tiene que ser el usuario, la identificación del usuario. Vale. Vuelvo al meollo. La Catedral del Bazar. Vale, esta es una figura que una persona que ahora voy a nombrar ha planteado en los modelos de desarrollo de software. La catedral es Santa María la Mayor de Vitoria, el bazar es el gran bazar turco de Estambul, ¿de acuerdo? ¿Y por qué esta figura? Bueno, aquí tenemos al señor Eric S. Raymond, desarrollador de software, escritor y miembro fundador de la OSI. Y el nombre de la catedral del bazar es un ensayo publicado en el 97. Yo no me descojonaría de él porque este señor tiene una discapacidad. O sea, tiene un problema, una enfermedad motriz, degenerativa, bueno. Pero bueno, en fin. Propone dos modelos. La catedral. ¿Cómo se levantaba una catedral en la Edad Media? Pues por interés comercial, desarrollo cerrado y centralizado, es decir, llegaban los canteros, hacían su trabajo, llegaban los cristaleros, hacían su trabajo. Y al final sí, quedaba la catedral preciosa, pero ¿qué interacción había habido? Ninguna. O sea, cada uno hacía su trabajo. Eran equipos de trabajo geográficamente cercanos, claro, no vas a... O sea, tiras de lo que tienes, ¿de acuerdo? Los errores eran difíciles de encontrar, ¿por qué? Porque había que ser experto. Los usuarios no intervienen y los intervalos de tiempo eran muy largos entre versiones. Es decir, poner un arco, poner un arbotante, pues era tiempo añadido. Todo esto en contraposición al bazar. Pensar en un bazar, todas las tiendas desperdigadas, pues desarrollo abierto, descentralizado, distribuido, o sea, un poco viva la Virgen. Pero con la particularidad de que el equipo de trabajo estaba disperso, se usaba mucha comunicación entre las personas, boca a oído, boca a boca, eran equipos interdisciplinares, es decir, había pues el de los camellos ayudaba al de las tiendas, al de las palmas, al de los cocos, o sea, había participación constante de los usuarios, la liberación de las versiones, si se desmontaba una tienda nueva, era rápido, llegabas y la ponías, ¡pum!, ya está. Y los errores eran públicos, porque se veía. Vale, esta es la famosa diapositiva del horror, no voy a leerlas todas, simplemente la número 3 es considere desecharlo, de todos modos tendrá que hacerlo. Son lecciones que el hombre este ha sacado de su trabajo. Considere desecharlo, de todos modos tendrá que hacerlo. El número 8
casi cualquier problema puede ser caracterizado rápidamente y su solución será obvia, al menos para alguien. Cuando más gentes tengamos, alguien se dará cuenta de que hay algún problema. O dicha de manera más formal, con muchas miradas, todos los errores saltarán a la vista. Bueno, o sea, es que todas son importantes, pero no quiero centrarme, no voy a decirlas todas. Vale. La 19. Si el coordinador de desarrollo tiene un medio de al menos tan bueno como es Internet y sabe dirigir sin coerción, muchas cabezas serán mejor que una. Vale. Otra. Como estamos en un entorno educativo, me ha parecido interesante dedicar un par de diapositivas también a la educación. ¿Por qué? Porque el software libre fomenta el conocimiento y pone al estudiante en situación de crear, de ser usuario y productor al mismo tiempo. Es decir, todo lo que hagáis lo vais a usar y lo vais a utilizar. Es que hay un concepto ahí raro entre usuario y creador, pero bueno. Se debería utilizar y enseñar software libre exclusivamente porque les permitiría adquirir independencia pedagógica y herramientas de conocimiento. En fin. Hay beneficios. Los beneficios están ahí listados porque son eso, libertad para elegir el programa, no hay que pagar licencias, el uso de los programas de los programas en casa y en la escuela de manera legal. Es algo que yo he sufrido, el tener que llevarme una copia así de extranjis a mi casa para poder utilizar algo. Hay comunidades de intercambio. Perdón. Ya. Se favorece el crecimiento, se favorece el crecimiento de desarrolladores pequeños de software, así se amplía la oferta de programas y se amplía el conocimiento sobre la informática. ¿Por qué? Pues porque aprendes realmente qué componentes son los que realmente vas a utilizar dentro del ordenador. Hay diversidad de herramientas educativas, es decir, no tienes por qué crearlas. Seguro que alguien ha tenido tus mismas necesidades. Pues las buscas y las encontrarás. Puedes copiar y difundir el software y lo enseñas, enseñándolo, pues otra vez volvemos a la parte anarquista del software libre. Las escuelas pueden formar ciudadanos preparados para vivir en una sociedad digital libre. Y así no se depende del software privativo de megacorporaciones. Que suena muy juez Dredd, pero es lo que hay. Bueno, claro, soy realista. Hay desventajas. El software libre nunca va a tener garantía. Si hay un problema, contárselo al autor o desarrolla tú la solución. Pero no pidas garantías, no pidas justificaciones, no pidas dinero porque no te lo van a dar. Si hay problemas o modificaciones, hay que dedicar tiempo. Dile a un profesor que cambie el programa. Es decir, en horario lectivo o nada. O nada, o soy muy dedicado y lo hago en mi tiempo libre. Hay que tener unos conocimientos mínimos de programación. Y hay que estar al corriente de las modificaciones que se le haga al software para evitar confusiones. O sea, algo que un botón cambia de funcionalidad, el botón sigue estando, cambia la funcionalidad, le das y hace otra cosa. Maldita sea. En fin. Pues eso, al utilizar un tipo de software concreto se deben pensar las características de los usuarios para adaptarlo a sus necesidades y la actividad que se va a dedicar al contexto educativo y las infraestructuras. Vale. Aquí es donde quiero abrir el debate. Voy a soltar yo mis impresiones y luego si queréis, que no tenéis por qué hacerlo, decir las vuestras, ¿de acuerdo? ¿Sirve vale. Para subir nota o no? No sé, habla con los profesores, yo no soy profesor. Si queréis hacer caso al tío de la camiseta de Star Wars, que soy yo, todo está muy polarizado y es un reflejo de la sociedad actual. Es decir, estás a favor del software libre, todo lo privativo es una mierda. Estás a favor del software privativo, los software libres es una cosa de anarquistas, hippies, comunistas, fumados, drogatas. En fin, no se defiende lo tuyo, se ataca lo contrario. Y eso es algo que ya no en el desarrollo del software, sino en la sociedad en general. No sé, eso es mi percepción. O sea, ya os digo que esta diapositiva es todo personal mío, ¿de acuerdo? Claro, evidentemente todo no puede ser blanco o negro. Hay una gama de grises.
Y el problema es que la gama de grises hay que hacer una interpretación. Cada usuario hace sus elecciones en base a sus necesidades y muchas veces se pierde el foco. Stallman es un talibán. Pero es que gracias a Stallman estamos hoy aquí. Gracias a Stallman hay varios proyectos que están dando muchísimo beneficio a la comunidad. O sea, ya iremos viendo. Hay una falta de información acerca de las alternativas libres al software comercial. Y un profesional formado que está usando el software libre, conoce también el software comercial de referencia. Y aquí es donde yo ya, pues en mis peores momentos de paranoia, alcoholismo, borrachera y demás, pues pienso que la falta de información es intencionada. Hay algo, una mano invisible que, no sé cómo decirlo, no sé, ya os digo, es una cosa muy paranoica, pero es una percepción que tengo, que la falta de información es intencionada, que hay algo, un ente, que no permite que el software libre despegue del todo. Parece que si no usas ese sistema operativo con esa suite ofimática, no eres competente en habilidades TIC. Tú presentas un currículum diciendo que sabes usar LibreOffice y te lo tiran. Te lo tiran. O sea, hacedme caso, te lo tiran. Ahora, si dices que eres competente en Office, oh Dios mío, sabe manejar Word, Excel y PowerPoint. Es lo mismo. Entonces, parece que si no lo usas en Windows y un poquito en Mac, parece que no tienes habilidades TIC. Es curioso, ¿verdad? Y si no usas ese otro sistema operativo con esa suite, no eres un profesional en el sector de arte gráficas y diseño. ¿Os habéis dado cuenta que no he puesto qué sistema operativo ni qué suites? Prefiero decirosla. O sea, parece que si no usas Mac, Apple, con Adobe Cloud, Adobe Photoshop, Adobe Premiere, no eres un profesional en el sector de las artes gráficas y diseño. O sea, no sé, parece que a los diseñadores les han metido un Mac por el culo. O sea, es algo que no me explico, de verdad. O sea, son cosas que, ya os digo, en días negros dices, qué curioso. Pues no, existen alternativas libres para todos los sistemas principales, para todos los sistemas principales del mercado. De todo, de sistemas operativos y de aplicaciones. El problema es que hay que encontrarlas. Y ya os digo, parece que no sale. Y ya acabo. Esta es la última. Aquí voy a tirar con todo ya, con el cañonazo final, porque no entiendo que se den licencias gratis de programas en educación. O sea, no lo entiendo. ¿Por qué? Porque es un cebo para formar profesionales que cuando trabajan van a tener que soltar pasta. Entonces tú cuando haces tu proyecto en 3D con AutoCAD, oh, qué bonito, qué tal, que no sé qué, te vas a un despacho de ingeniería, de arquitectura y ves que la licencia de AutoCAD son 2.000 pavos al año, pues se te quitan las ganas. Entonces, es un cebo. Entonces, mejor formaros en herramientas libres, que el coste es cero, y luego, si lo que sea, el despacho de arquitectura que vais, están utilizando ese programa privativo, vosotros ya tenéis la formación, pero no tenéis por qué haber utilizado ese programa. Incluso les convencéis para cambiar a la versión libre, les convencéis para utilizar la versión libre y se ahorran 2.000 pavos en licencias. Bueno, debate. Si hay, si no, sigo. Así me siento un poco. Vamos a ver, en la mayoría de currículos, cuando buscas empiezas tu vida laboral, la mayoría ya te hablan o te especifican a un tipo de aplicación en concreto. ¿Cómo nos centramos eso con el software libre que justamente nos deja estar observando? Es que el problema no es tanto de la persona que aplica a un trabajo como del profesional que lo recibe. Entonces, una persona de recursos humanos sigue un guión, va tachando el checklist. Entonces, cuando ve algo que no le cuadra, ese currículum pasa a ser descartado. Entonces, ya no es tanto formar a profesionales como que el resto de la sociedad entienda que existen otras alternativas. Es mi opinión. O sea, esto es opiniones. Que es muy difícil, que estamos todos acomodados a no salir de sota, caballo y rey. Pues sí, pero es que es lo que hay. Ya, pero no es porque estemos acomodados, es que vas a mirar la demanda de oferta y ya justamente nosotros como profesores buscamos una asociación de que el alumno se vaya a trabajar y que vaya a
diferencia hay entre usar LibreOffice y Word? Ya. Ninguna. Es un procesador de textos. Pero si no lo pones en el currículum, parece que no sabes. Entonces, no sé, es una cosa que de verdad a mí me descuadra, me rompe la cabeza. No sé. Ya, pero que decirte que la mayoría de esas empresas que dedican también al tema de la informática deberían conocer. Sí, pero es que la persona de recursos humanos pues suele ser un abogado, un licenciado en AVE, o sea, otras carreras que no tienen por qué saber. O sea, digamos que cuando la criba llega a la persona responsable, que sí probablemente sea técnica, que eso es otra cosa que podemos hablar también largo y tendido, ya le han quitado toda la parte de esto no me suena, no lo necesito. Entonces, ¿quieres mentir en tu currículum? Tú mismo. Pero es que poner Word o poner procesador de textos, en mi caso, a mí me daría igual. Pero parece que si no pones Word, no sabes. Bueno, os veo entusiasmados, así que sí, bueno, así vamos cuanto antes. Los casos de ejemplo. WordPress. ¿Lo conocéis? Vale. Pues es un sistema de gestión de contenidos creado en 2003, está desarrollado en PHP, con Apache o más servidores web y un motor de base de datos MySQL u otros, porque se puede configurar, tiene esa característica. ¿Tiene una licencia? ¿Se va a dar la licencia? Bueno, pues este es GPL versión 2, es software libre. Está enfocado a la creación de blogs y se ha convertido en una de las principales herramientas para la creación de páginas web comerciales, por su facilidad de usar, sus características de gestión de contenidos y porque hay un montón de gente desarrollando y diseñando complementos y plantillas. Visual. O sea, no hay dos WordPress iguales. Punto. ¿Un inciso? Un inciso. Yo creo que el WordPress es el que ha hecho que cuando era alumno de desarrollo web como vosotros, no he aprobado HTML con Samuel ni para atrás. Bueno, ¿hasta qué punto ha llegado WordPress a la omnipresencia? Que en marzo de 2019, no he encontrado estadísticas más recientes, el 33% de todo Internet, repito, 1 de cada 3 páginas de todo Internet usa WordPress. Y de todas esas, y de todos los sitios basados en gestores de contenidos CMS, el 60%, 2 de cada 3. Algo será. O sea, dicen que eso, que tiene algo cuando lo bendicen. Pues los números están ahí. Vale. Hay un problema con WordPress. Que WordPress.org no es lo mismo que WordPress.com. Las ventanas, las páginas web son diferentes. La Fundación WordPress es la propietaria del software y gestiona la marca. La empresa Automatic no es la propietaria del software. Solo gestiona el sitio WordPress.com, que es un servicio comercial de alojamiento de WordPress que utilizan WordPress. Perdón, de alojamiento de webs que utilizan WordPress. Es decir, una es un hosting y la otra es la fundación, por así decirlo. Pero no tienen nada que ver. De hecho, hay una gresca increíble por los dominios. En fin. Automatic, o sea, la WordPress.com desarrolla partes de WordPress. ¿Por qué? Porque es software libre. De hecho, hay un plugin muy famoso que se llama WordPress Planner para tener varios blogs en una misma instancia. La desarrolló Automatic. Bueno, así funciona el software libre. Bueno, el pingüino favorito. Ya son las 9. Intentaré ir rápido a partir de ahora, así que si no me seguís, lo siento mucho. O pedidme que pare o lo que sea, pero bueno. Vamos a ver. Como siempre hay que empezar con la historia. ¿Por qué? Porque el proyecto GNU lo tenía todo, excepto el núcleo. ¿Qué es el núcleo? Pues el responsable de facilitar a los programas acceso seguro al hardware o eso, también se encarga de decidir qué programa usa un dispositivo de hardware y durante cuánto tiempo. Es el que reparte la mandanga, por así decirlo. O sea, pum, pum, ahora tú, así. Eso es lo que hace el kernel. ¿Qué es lo que pasa? Que el kernel de GNU, que se llama Hub, no funciona. O no es tan eficiente.
Con lo cual llegamos al 21 de agosto de 1991, hace casi 30 años. Joder. En un foro de internet, ahora sois muy modernos, ¿no? Los foros no sabéis lo que es, pero bueno, un estudiante puso este mensaje. Estoy haciendo un sistema operativo gratuito, como hobby, no va a ser grande ni profesional como GNU, para los clones AT 386-486. Y ahí quedó. Con esto hay que volver un paso atrás, porque hay que enseñar qué es Minix. Minix es un sistema operativo clon de Unix para procesadores IBM 8088, creado por Andrew S. Tannenbaum, un profesor americano en Holanda. La particularidad, este es el buen nombre, la particularidad es que Unix, en el 79, prohibió en su licencia el uso educativo. Con lo cual este hombre dijo, pues por mis cojones toreros voy a crear un sistema operativo. Y lo creó. Es Unix simplificado. Para una persona poco familiarizada con los elementos internos de un sistema operativo, Minix es una opción que le permite entender todos los elementos del sistema con algunos meses de uso y estudio. Y es muy básico, es de juguete. O sea, no podéis poner un servidor web en Minix, porque lo fundís. O sea, no vale. Pero para uso y estudio de cómo funcionan las señales, el procesador, el PAS, el acceso a disco, está bien. Retomo. En el foro de desarrolladores de Minix, esta persona puso el mensaje. La palabra mágica en el mensaje es AT clones. Los procesadores IBM originales eran relativamente caros. Estamos hablando de hace 30 años. Los clones AT, principalmente copias chinas compatibles con la arquitectura de IBM, empezaban a ser populares y mucho más baratos. Es cuando empezó ya la informática a ser de uso cotidiano. ¿De acuerdo? ¿Sabéis los equipos? Sí, son antiguos, pero ya se parece más a lo que hemos podido tener en casa a uno. Yo. El estudiante que puso el mensaje se llama Linus Torvalds. Y también es otro encanto de persona. Un finlandés que por necesidades propias en su etapa de estudiante, pues reescribió el código de núcleo de Minix. Entonces, el mensaje era el 21 de agosto del 91, el 25, el 25 anunció el desarrollo y el 17 de septiembre lo publicó. 10.000 líneas de código. Y catapum. El punto de origen es el kernel de Linus Torvalds. La línea de tiempo es hacia ahora. O sea, no se ve demasiado bien, pero bueno, es hacia ahora. Y cada barra es una distribución de Linux. Hay para aburrir. ¿De acuerdo? No se me ocurre otro verbo para definirlo como estallar, porque es casi estalló. ¡Pum! El 27 de marzo de 2019, la versión 5.05 del kernel tenía 28 millones de líneas de código. De 10.000 a 28 millones. Hay diferentes distribuciones y se ha estimado que el redesarrollo del kernel Linux, la versión 4.14.14, en un entorno empresarial tradicional, como puede ser una empresa cualquiera, en septiembre de 2018 era el equivalente de 14 millones de dólares largos. O sea, llega tú ahora a una empresa y dices, soltarme 14 millones de dólares. Y os hago un sistema operativo. Pues no. Y todo esto es gratuito. ¿De acuerdo? Esto pues ha llevado a la existencia de distribuciones. Tenemos Debian, una versión, otra distribución que se llama Slackware, otra que se llama Gentoo Linux, que no recomiendo porque te destroza el cerebro. Una muy conocida porque es comercial, Red Hat y SUSE. Y las derivadas. De Debian tenemos Ubuntu, de Red Hat tenemos CentOS y tenemos Fedora. Así por decir las más conocidas. Podemos hablar y hablar y hablar, pero no es el momento. En Linux, son las filtraciones de Halloween, pues unos memorandos internos confidenciales de Microsoft acerca del software libre en general y Linux en particular. Publicados por Eric S. Raymond, ya le veis, es más al lado, empezando en el 98. Y Microsoft, la propia Microsoft, reconoce que Linux da confiabilidad plena en procesos críticos de alto rendimiento. Es fácil de aprender para los usuarios nativos de GUIs, de interfaces gráficas. Que es una oportunidad de éxito a largo plazo en el mercado de escritorio
y que tiene costes bajos asociados únicamente a la propiedad. Es decir, tú compras el ordenador y te instalas el Linux. ¡Pum! Ese es el coste que has tenido. Claro, todo esto lleva también asociado una serie de críticas técnicas. Se ha llamado de todo al desarrollo del kernel, que es caótico, que tiene un rendimiento de mierda y que es inmenso. Y el buen hombre Linus Torvalds, pues no tiene otra respuesta que decir que es evolución, que no es diseño inteligente. La calidad del kernel. Bueno, pues un desarrollador del kernel de otro sistema operativo que se llama OpenSolaris, también basado en Unix, pues dijo que parece un maldito destructor imperial y el kernel de Linux parece el alcohol milenario. Rapidísimo, pero parcheado a base de cinta americana y a punto de estallar en cualquier momento. Claro, esta frase a mí, como friki de la galaxia, pues me encanta. Porque es verdad. Pero ¿quién gana siempre? El alcohol milenario. Bueno, también se dice que es el año del escritorio Linux desde el 96. ¿Por qué? Pues porque siempre se dice que va a estallar, que va a ser el momento en el que el Linux va a llegar al escritorio de casa. ¿Por qué? Pues no. Pues no, ¿por qué? Porque hay una diversidad enorme y una combinación enorme de distribuciones y entornos de escritorio. El problema del audio, porque no todos los ordenadores llevan el mismo chip de sonido. El soporte del software es escaso para hardware especial. Las tarjetas 3D en Linux, el que las haya hecho funcionar en los últimos 20 años, es un héroe. Ahora ya empiezan a tener algo más de soporte, pero bueno. No existen aplicaciones comerciales como tal. Entonces, pues. Y no hay estándares para los diferentes entornos del escritorio. Hay dos entornos de escritorio principales que son Genome y KDE. Pues si tienes una aplicación hecha en Genome y intentas ejecutar en KDE, la descarga de software adicional puede ser brutal y a la inversa. Entonces, pues no compensa. ¿De acuerdo? No es software libre. Punto. O sea, si nos ponemos en modo Stallman, no es software libre. ¿Por qué? Porque ciertos componentes del núcleo son ejecutables binarios de tipo blob. Es decir, son ejecutables. No se dispone de código fuente. Son drivers que están versionados directamente por el fabricante. Son gestos de arranque, sistemas de sonido, hardware de red y hardware especializado. Eso sí, por lo demás es una licencia GPL versión 2. Pero excepto lo de arriba, bueno, a la Free Software Foundation la excepción no le parece suficiente para catalogar a Linux como software libre. Y aquí tenemos a estar mañanando. ¡Epa! ¿Qué ha pasado? En fin, lo que estábamos hablando, de blanco al negro hay muchos tonos de grises. La Free Software Foundation solo acepta el blanco o el negro. Ay. Claro, que todo esto trae a colación también el hecho de que la Free Software Foundation, como también tiene su propio subproyecto de sistema operativo, pues igual le interesa que Linux no sea catalogado como software libre. Pero nunca lo sabremos. Son teorías de la conspiración. Vale, otro ejemplo. ¿Alguien conoce el software Git? Muy bien. Buenos programadores. Git es un software de control de versiones. Es decir, se lleva un registro de los cambios de un archivo en un ordenador y se coordina el trabajo que varias personas realizan sobre archivos compartidos. Esto es muy bueno para proyectos de desarrollo de software. Que este motor en concreto permite la programación de clientes e interface que hacen más visual y sencillo manejar las instrucciones de Git. Ya lo veremos. Además está orientado al proyecto, no al fichero, con lo cual en desarrollos grandes es bastante útil y apropiado. Se guardan versiones propias de cada fichero modificado. Se hacen lanzamientos arbitrarios según necesidades del proyecto, o sea, no hay que seguir un estándar. Hay ramas de desarrollo, hay un wiki, hay herramientas de discusión, hay herramientas gráficas de análisis. Y existe un concepto que ahora está muy de moda que se llama integración continua, aunque no sé una mierda, pero bueno. Sí, se ve bien. Yo no lo veo, pero bueno. DevOps. Codificar, construir, probar, liberar, desarrollar, operar, monitorizar, planificar. O sea, todo es un bucle. Todo es un bucle. Entonces, pues, Git o los sistemas de control de versiones permiten automatizar estas operaciones. También tiene una licencia GPL versión 2, con lo cual es sostenible. ¿Y quién está detrás? Pues vaya. ¿Se me ha colado Linus Torvalds? Pues no. Como ha sido el creador, el mantenedor y en ciertas ocasiones una especie de dictador sobre todo lo que se hacía sobre el kernel, Linus vio la necesidad de mantener de alguna manera la coherencia de todo el proyecto. Estuvo probando eso, cómo hacerlo con un proyecto de más de 28 millones de líneas de código. Madre mía. Existían diversas herramientas de control.
de versiones, pero las descartó porque no satisfacían sus necesidades, principalmente de desempeño en proyectos tan grandes. 28 millones de líneas de código. Cuidado. Entonces basó el desarrollo implementando características de dos sistemas existentes, que se llaman BitKeeper y Monotone. La primera versión fue en la de 2015 y 2005. El cliente, el servidor y el cliente son libres, gratuitas, están disponibles. La idea original es iniciar comandos, pero como hay gente que le da urticaria a abrir una consola, pues hay gente que se va a currar y ha hecho un cliente gráfico, que es más visual y no más sencillo porque al final son las mismas operaciones, pero por lo visto verlo es más sencillo que teclearlo. Vale, voy a hablar ahora de dos aplicaciones, dos servidores de aplicaciones que utilizan Git como sistema, que son GitHub y Bitbucket. GitHub son repositorios gratuitos para utilizar con Git. Es cómodo, funciona, es gratuito, público. Es público, o sea, los repositorios públicos son gratuitos. Es decir, todo el código que hagas es público, disponible para todo el mundo. Si quieres uno privado, a pagar. Son sus condiciones de servicio, ¿sí? No, pero ahora ya sí que ya se pueden hacer privado de forma gratuita. ¿Alguna trampa hay? Yo ahora mismo yo tengo privado si no... ¿Alguna trampa hay? No. Quiero decir, alguna trampa hay. De alguna manera tiene que ganar dinero con eso. ¿Tendrás algún límite de tamaño, algún límite de ficheros? Vale. Pues hacer caso aquí a compañero que... De forma externa no pueden acceder a él. No es decir, que lo pueden ver, pero no pueden, por ejemplo, descargarlo o tal. Si tú entras en mi perfil, por ejemplo, los repositorios. Ajá. Vale. Bueno, a ver, lo siento. O sea, información desactualizada. Perdonad. Bueno, hay otro que se llama Bitbucket, que también es un sitio de repositorios, que también funciona, es gratuito lo público, pero este se cobra en función del número de usuarios. Es decir, el primero es gratuito y a partir de una persona que acceda a ese repositorio, a soltar pasta. Y hay un software que se llama GitLab, que es la versión propia del servidor Git, sin depender del hosting de GitHub, es de GitHub. Bitbucket también lo proporciona, pero también es de pago. Bueno, el GIMP, si lo conocéis bien, si no, pues ya os digo que es las siglas son de GNU Image Manipulation Program, pues también software libre, GPL versión 3, es una aplicación gráfica de software libre, de alta calidad para edición y creación de imágenes originales, es decir, desde el 95, la interfaz, básicamente, el Photoshop de toda la vida, pues gratis, en vez de pagar una licencia, gratis. Blender. Pues otro programa informático, multiplataforma dedicado especialmente a modelado, iluminación, renderizado, animación y creación de gráficos tridimensionales. GPL2, versión libre, los programas de modelado son muy caros. Y Blender nació como un concepto de reescritura del motor de un estudio de animación holandés. O sea, lo reescribieron el motor y dijeron, ¿y por qué no hacemos libre? Pues venga, desde el 95 tuvo su etapa adolescente de 7 años, porque pasó a ser software libre desde el 2002. Tiene motores gráficos internos de Cycles y Freestyle y permite las simulaciones físicas de sólidos rígidos, deformables, fluidos y no. Y esta es la interfaz. Si habéis utilizado un programa de diseño 3D, no tiene mucho más. Muchos de los videojuegos en 3D ya están haciéndose con Blender y se liberan, en este caso, de licencia y de... El problema de los juegos es que, como llevan tanto trabajo, o sea, se ahorran lo que se puede. Entonces, Blender es una gran herramienta para estas cosas. Bueno, si os he convencido, que no sé, igual la chapa os está resultando un poco extensa, ¿cómo puedo empezar? Pues tenéis 3 direcciones arriba, que son Alternative.net, osal.com y Alternative.net. Metéis un software comercial de referencia y os devuelve las alternativas libres. Bueno, no está mal. Google suele funcionar bien. Google porque es el conocido. Cualquier otro buscador es vuestro amigo. También podéis preguntar. La comunidad de software libre es abierta y amistosa con los recién llegados. Educados. Los maleducados y sobrados, recién llegados o no, reciben palos por todos lados. O sea, los trolls dan mucha vidilla en los foros, eso es cierto. Pero yo no me la jugaría a entrar de sobrado a un foro de estos.
Mi correo electrónico, por si queréis alguna consulta o lo que sea, está puesto ahí. El PDF lo dejo disponible, ya lo haré llegar de alguna manera, si no está en esto. Y si tenéis alguna pregunta, este es el momento. Que no, jo, qué bueno soy. Pues nada, muchas gracias. Podéis acercaros y preguntarle algo a quien no me ha llamado culo. Lo colgaremos en la web, ¿no, Nacho? Sí. Lo colgaremos luego en manchapelbilbao.org.